Volvemos ahora con las células de soporte. Las células de soporte del sistema nervioso periférico básicamente son dos tipos, las células de Schwann y las células satélites, las que están nombradas ahí. Las células entonces del sistema nervioso periférico de soporte van a estar en los nervios acá, ¿cierto? Yo les dije, o no sé si lo dije, pero ahora lo voy a decir, las neuronas nunca están peladas, nunca están expuestas, ¿no es cierto? Siempre hay células que están rodeando las células, las neuronas, que van a darle una protección eléctrica, le van a favorecer la nutrición, le van a dar defensa, etc. Entonces las neuronas nunca están peladas, nunca están solas, sino que siempre están asociadas a diferentes tipos celulares, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y las del periférico, en los nervios nosotros vamos a encontrar un tipo especial de célula de soporte que se llama célula de Schwann. Y esta célula de Schwann tiene varias particularidades. Una es que es la responsable de producir una capa de mielina. La capa de mielina corresponde en realidad a un enrollamiento de membrana celular, básicamente es membrana celular de la célula de Schwann, y eso genera una capa más o menos gruesa de grasa. Esa capa de grasa tenemos que pensar que es como una wincha aisladora, como la señal que viaja por los axones es una señal eléctrica. Esta wincha aisladora lo que hace en realidad es evita que se pase la señal de una célula a la otra. Así que ahí ustedes pueden empezar a tener más o menos el concepto de que existen unas enfermedades que se llaman desmielinizantes. Y si se produce una enfermedad que es desmielinizante, significa que se empiezan a pasar las señales entre las neuronas y eso no es bueno. Entonces, estas células de Schwann son unas células relativamente grandes y están en relación a los axones de las neuronas, donde se transmite el impulso nervioso. Entonces, y no solamente en el axón, sino que también en los botones terminales y incluso en algunos casos forman parte de los receptores de tipo sensitivo, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, etcétera, son en realidad células de Schwann modificadas. Siempre las neuronas están asociadas a células de Schwann, sobre todo en su terminación, en su axón, incluso en el caso de la sensitiva en sus dendritas. Cada célula de Schwann más o menos cubre una porción de axón de aproximadamente 0,08 a 0,1 milímetros. Si pensamos en 0,1 milímetro, entonces pensemos que en 1 milímetro de axón vamos a tener 10 células de Schwann, por lo tanto son relativamente grandes. En la unión, en la zona entre una célula de Schwann y otra, hay un pequeño espacio, sobre todo cuando se forma la vaina de mielina. Y ese pequeño espacio se denomina nódulo de Ranvier. Seguramente por ahí alguien cachará más o menos, lo habrán visto en el colegio. El nódulo de Ranvier es donde la señal eléctrica se manifiesta en la neurona. Entonces, en neuronas largas, el movimiento del impulso nervioso no es punto a punto, sino que se va saltando más o menos de 0,1 milímetro en 0,1 milímetro. Eso significa que la conducción es mucho más rápida. Ese detalle lo van a ver en fisiología. Y el ancho de esa célula de Schwann corresponde a lo que dice ahí, por el segmento internodal entre nódulo y nódulo, en el fondo corresponde al ancho de la célula de Schwann, así que no hay nada mucho que entender. La célula de Schwann hace esto, ya protege los axones. Siempre los axones van a estar cubiertos por una célula de Schwann. ¿Te fijas acá? Esto sería un axón o un axón amielínico, no tiene vaina de mielina. Pero cuando le va a producir una vaina de mielina, la célula de Schwann empieza a enrollarse y genera una gruesa capa de solamente membrana celular. Todo esto que vemos acá es capa celular, acá lo mismo. ¿Se fija? Está como enrollado como una verdadera wincha aisladora. Y, como le digo, en este caso es poco eficiente en el sentido de que gasta mucha célula, porque necesariamente una célula de Schwann va a poder solamente hacerle vaina de mielina a un axón. Entonces cada axón va a tener muchas células de Schwann enrolladas. Si nosotros desenrollamos esto que está acá, lo que vemos acá, si lo empezamos a desenrollar, vamos a ver algo parecido a esto. Lo desenrollamos. Y si ustedes se fijan bien, ¿ya? Aquí lo desenrollé yo en la célula de Schwann y esto lo veo así desde el punto de vista longitudinal, ¿no es cierto?, transversal a la célula de Schwann, y esta otra imagen de acá es cuando lo estoy viendo a lo largo y yo lo desenrollé. Y si ustedes se fijan bien, donde estaba la vaina de mielina es membrana celular, por lo tanto es prácticamente pura membrana celular, membrana celular, entonces capas de membrana celular.
Y esa capa de membrana celular, ustedes recuerdan que es fosfolípidos, y estos fosfolípidos en el fondo son lo que corresponde a la vaina de mielina. Pero igual que si cuando ustedes enrollan ¿a quién no le ha pasado? Quiere sacarle hasta el último fondo de una mayonesa, de esas que vienen o un manjar, no sé, esos que vienen en las bolsas, y ustedes lo empiezan a dar vuelta, a enrollar así como para sacarle todo, y siempre se van a dar cuenta que quedan como zonitas con manjar en el medio. Ya, esas zonitas que quedan como de manjar en el medio, o de mayonesa, corresponden a esta hendidura de Schmidt-Laterman, que en el fondo corresponde a citoplasma. En el fondo es como que, a pesar del enrollamiento, igual quedan algunas zonas con citoplasma dentro de la vaina de mielina, que conecta esta parte de la célula con esta otra parte de la célula que también tiene un poquito de citoplasma, que está inmediatamente en relación al axón. Entonces, como le digo, el mono lo que quiere mostrar cómo se vería si yo estiro la célula de Schwann. Y como les dije, entre célula de Schwann y célula de Schwann hay una pequeña zona que aquí está como bien cerrada, pero en realidad es más una comunicación virtual. Aquí hay un pequeño espacio que se denomina nodo de Rambier. Más que un espacio grande, corresponde a la zona de clivaje, aquí, ahí, a esa zona. Y es ahí donde aquí se produce el efecto del impulso nervioso y pasa y salta en un solo sentido. Recuerden que la información de la neurona va en un solo sentido. Imaginémonos que va en ese sentido. Hacia allá va el impulso nervioso. Eso lo van a ver, como digo, con más detalle en fisiología, en metabolismo normal y patológico. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver esta pequeña separación. Este sería el nodo Rambier. Lo que ve aquí en cafecito sería las células de Schwann. Una célula de Schwann, esta es la otra célula de Schwann. Y si nos pensamos en el axón, nosotros deberíamos pensar que el axón va más o menos por aquí, va por ahí en el medio. ¿Eh? Y imaginémonos que el impulso nervioso, ¿cierto?, va en un solo sentido, va para allá. Ese es más o menos el asunto con respecto a esta imagen. Luego acá tenemos otra imagen donde vemos, aquí hay una técnica especial de tinción, porque en realidad, en rigor estricto, las vainas de mielina en las tinciones normales de hematoxilina, eosina, se pierden. Pero acá nosotros logramos ver, ¿cierto?, estas vainas de mielina producidas por las células de Schwann. Recuerden que son células que pueden medir hasta 0,1 milímetro, por lo tanto, el que le peguemos justo a donde está el núcleo es medio complicado, entonces lo vamos a ver de tarde en tarde nomás, vamos a ver un núcleo de células de Schwann. En un corte longitudinal, indudablemente que vamos a ver más núcleos de Schwann, porque obviamente que ahí es más posible que los veamos. Aquí, por ejemplo, este es un corte longitudinal y el axón va ahí, ¿no es cierto? Ahí va, chueca la idea. Pero aquí está el nodo de Rambier, entonces esto sería una célula de Schwann. Aquí hay un poquito de citoplasma, esa famosa Schmidt-Laterman, ¿cierto? Y aquí está el nodo de Rambier. Es más o menos para que entiendan el dibujo o la imagen. Otro más de lo mismo, nos vamos a dar cuenta que hay membranas de mielina que son más gruesas, otras que son más delgaditas, e incluso vamos a ver más adelante que hay otras que son inexistentes, prácticamente no existen. Las motoneuronas alfa, que son las neuronas motoras, tienen siempre vainas de mielina más gruesas. Aquí hay una fotomicrografía electrónica donde se ve claramente, ¿no es cierto?, si se fijan bien, aquí las bicapas lipídicas, ¿no es cierto?, que corresponden a las membranas celulares, y aquí un poquitito una hendidura de Schmidt-Laterman acá, y hay algo de citoplasma en el medio, aquí cercano, o casi tocando el axón, y la parte de la célula está del citoplasma de la célula está más para afuera. Puede que en algún momento veamos el núcleo por ahí, si es que ya hay otro corte. Las motoneuronas alfa son las que tienen una vaina de mielina más gruesa, que en el fondo lo que permite que tenga mayor aislamiento eléctrico. Porque en realidad, cuando el cerebro quiere que se mueva un músculo, no quiere que se muevan otros. Entonces, imagínense que si nuestro cerebro manda la señal de que se mueve este dedo nomás, y resulta que por contacto, porque no hay un buen aislamiento, resulta que el organismo haría esto, haría que se muevan otros. Y eso es lo que pasa con las enfermedades desmielinizantes. Los nervios sensitivos tienen habitualmente grosores de mielina bastante más delgaditos. De hecho,
las neuronas motoras habitualmente se denominan motoneuronas alfa, pensando precisamente en la capa mielina más gruesa. Las neuronas sensitivas que contienen mielina, que aquí incluso están parte del citoplasma de la célula de Schwann, tienen otra denominación, se denominan neuronas sensitivas a delta, para representar la delta en el fondo que corresponde a las que tienen una capa de mielina mucho más delgada. Existen también, ¿ya?, algunas axones, porque acuérdense que lo que están rodeando son axones, no es la neurona completa, sino que solamente los axones. Hay neuronas en las cuales no están protegidas con vainas de mielina, pero sí siempre va a haber una célula de Schwann juntándola. Y aquí el organismo es más eficiente en el sentido de utilizar los recursos. Aquí utiliza una célula de Schwann y toma varios axones. Estos se denominan nervios amielínicos, sin mielina, sin formación de mielina. Acá hay una formación de mielina, pero estos otros nervios, estos otros axones, ya que habitualmente también son fibras sensitivas tipo C. Entonces el aislamiento eléctrico de esta fibra amielínica no es tan bueno como esta de acá. Y esto explicaría en algunos casos el hecho de que los nervios sensitivos tipo C, que está representado aquí con la A de los axones de estos nervios, muchas veces los dolores, ellos generalmente transmiten dolor, y transmiten un dolor que es más localizado, que uno no puede precisar exactamente dónde es. Este típico dolor pulpar de los dientes, que uno le duele toda la cara, no sabe exactamente dónde le duele y siente como que le pulsa. Entonces está habitualmente llevado por este tipo de axones amielínicos, nervios amielínicos. Como digo, igual la célula de Schwann va a tapar más o menos una porción de 0,1 milímetro. Entonces son muchas células de Schwann en todo el largo del axón. Por lo tanto, acá, en vez de ser 1 es a 1, como en el caso de cuando hay mielina, aquí la célula de Schwann protege varios axones. Insisto, nunca los axones están pelados. Aquí hay otra imagen de lo mismo. Entonces aquí vemos células de Schwann y vaina de mielina. Incluso aquí justo el corte pasó por donde en la vaina de mielina se ve el núcleo de la célula de Schwann. Acá no se ve, pero acá sí se ve, pero este es de un nervio amielínico. UF significa unmyelinated fiber, o sea, fibra amielínica. Y si se fijan, son varios axones los que están, ¿no es cierto?, protegidos. No es que estén dentro de la célula es más parecido a esta imagen, que hay un pequeño espacio chiquitito, ahí se ve pequeño. Esta flechita representa los pequeños espacios que hay, porque en realidad estos axones no están dentro, sino que ella los está cubriendo nomás. Los nervios también tienen tejido conectivo. El tejido conectivo, o sea, hablamos de matriz extracelular. En el caso de los axones individuales, es básicamente producido por las mismas células de Schwann, y es básicamente colágeno tipo 3, principalmente, otros proteoglicanos y otras cosas, pero principalmente colágeno tipo 3. Ese tejido conectivo que rodea a cada fibra nerviosa recibe la misma denominación relacionada con la fibra muscular. ¿Se acuerdan que en la fibra muscular hablábamos del endomisio? En este caso es el endoneuro. El endoneuro corresponde al tejido que rodea cada fibra en forma individual. Al igual que, ¿se acuerdan que en el músculo había un grupo de fibras musculares que era rodeado a su vez por otro tejido conectivo un poco más denso, que se llamaba perimisio? En este caso, ese tejido conectivo que rodea a varios se llama perineuro. Y había otro tejido conectivo que rodeaba todo el músculo, ¿no es cierto?, y se metía entre medio, y por ahí discurrían los vasos sanguíneos y los mismos nervios, etcétera, ¿ya? Para dar la nutrición a este músculo más grueso. Se denomina, en el caso del músculo se llama epimisio, en el caso de los nervios se llama epineuro. Y representan exactamente lo mismo, por lo tanto no hay mucho que entender. Lo que sí, la gran diferencia es que el endoneuro está producido básicamente por las mismas células de Schwann, uno que otro fibroblasto por ahí podrá haber, pero el perineuro, que es más denso, y ustedes lo van a ver ahora en una imagen, se nota bastante más denso, y otro que es un poco más laxo, por donde van los vasos sanguíneos, es producido por fibroblastos. Y aquí hay colágeno tipo 1, hay proteoglicano y todo lo que tiene, igual que los tejidos conectivos que hemos hablado. Es parte del tejido conectivo fibroso denso, irregular, etcétera, ¿ya? Y hay zonas de fibroso laxo, etcétera. Todas estas cosas son importantes para que ustedes entiendan más o menos cómo es la configuración de un nervio.
Es lo más parecido a un cable telefónico, algo así. Tienen que imaginarse que aquí los filamentos serían los axones. Cada uno de los axones está rodeado por células de Schwann, un grupo de células de Schwann, ¿no es cierto? En el caso de los mielínicos, en los casos de los amielínicos, una célula de Schwann protege varios de estos filamentos, pero el tejido conectivo, o sea, las fibras reticulares, principalmente colágeno tipo 3, y la misma célula de Schwann corresponden a lo que se denomina endoneuro, y el endoneuro protege cada una de las fibras. Ahora, todas estas fibras, por ejemplo, son motoras, y toda la información de estas fibras va hacia allá, ¿ya? Pero estas otras fibras de acá son sensitivas, por ejemplo, entonces la dirección del impulso nervioso es para el otro lado, entonces esta no debe mezclarse con esta otra. Entonces, para mantenerlos aislados, hay una capa de conectivo que rodea a un grupo de fibras nerviosas. Esa capa fibrosa que rodea a un grupo de fibras nerviosas se denomina perineuro. Perineuro, entonces, es esta imagen. El endoneuro sería eso, el perineuro sería eso, y ahora lo que rodea todos los cables, el epineuro. Lo mismo que el músculo. Vamos a ver un dibujo que es bastante más claro. ¿Se fijan? Ahí está el axón, en este caso un axón de una neurona motora, por lo tanto la información va para allá, y en este otro caso una neurona sensitiva, por lo tanto la información va para allá. Y todos los circulitos que están acá adentro en realidad corresponden a lo mismo, axones con su vaina de mielina, ¿no es cierto? Sus células de Schwann. Ahí fíjense que hay un nodo Rambier, acá hay otro nodo Rambier, porque representando la longitud de esta célula. Y todas las que son del mismo sistema, todas las que van hacia adentro, todas las que llevan información, que son neuronas aferentes, están rodeadas por un tejido conectivo que aquí está más denso, se fijan en rosadito, que se llama perineuro. En este caso, todas son motoras, por lo tanto, todas tienen más o menos la misma información. Aquí cada una de las fibras está rodeada por su célula de Schwann, más tejido conectivo de fibras reticulares principalmente, y las fibras reticulares más la célula de Schwann conforman lo que se denomina el endoneuro, todas rodeadas a su vez por estas fibras colágenas que están acá, ¿ya? De tejido colágeno, que corresponde al perineuro. Y todo lo que está más rosado, pálido, ¿no es cierto?, que rodea todo, donde están los vasos sanguíneos, si ustedes se fijan bien, aquí son venas y arteriolas, vénulas y arteriolas, ¿no es cierto?, que están por dentro, por fuera, etcétera. Estos se llaman vasa nervorum, que me recién el nombre en latín. Los vasos sanguíneos de los nervios se llaman vasa nervorum. Y esto es el epineuro. Entonces el epineuro corresponde a todo este tejido conectivo que está rodeando todo y hace que todo sea una sola cosa. Lo vamos a ver ahora en una otra imagen. Aquí está bien bonito, si ustedes se fijan bien, aquí esto acá es el detalle de esto que está acá. Y si ustedes miran, van a ver un puntito oscuro y un halo alrededor de ese puntito. No sé si lo alcanzan a notar, ¿ya? Se ve un puntito que correspondería a los axones, está cortado en forma transversal al nervio, y vamos a ver que cada puntito está rodeado por estructuras, ¿no es cierto?, alrededor de ese punto. Ellas corresponden a las células de Schwann, al citoplasma de las células de Schwann y algo de las fibras reticulares que rodean todo. En el fondo correspondería al endoneuro. Si ustedes se fijan, tenemos una gran cantidad de estas células, ¿no es cierto?, estos axones rodeados de estas células de Schwann principalmente, y si ustedes se fijan bien, estas todas conforman un filete nervioso. Tienen una gran cantidad de axones acá. Algunos serán mielínicos, otros amielínicos. Ahora, ¿por qué se ve ese espacio? ¿A alguien se le ocurre por qué se ve ese espacio? Recuerden que yo en una de las primeras clases hablé de que en realidad la histología es casi pura ilusión óptica. Lo que vemos solamente son proteínas teñidas. Entonces, la vaina de mielina es de grasa. Básicamente son las membranas celulares. Entonces, cuando yo hago el procesamiento, yo elimino las grasas, elimino el agua. Entonces, básicamente queda pelado. Queda el axón solamente, y a una distancia queda
el citoplasma y parte de las fibras del endoneuro. Por lo tanto, en realidad este espacio debería estar ubicado en la mielina, pero en las tinciones He, como les dije, lo que vemos son proteínas teñidas, por lo tanto no las vemos sencillamente. Entonces quedan los espacios, igual que en las células grasas. En las células grasas nosotros vemos solamente el espacio donde está la grasa, pero no vemos la grasa. Y si ustedes se fijan bien, es un tejido conectivo bastante más denso, incluso se alcanzan a ver los fibroblastos. Estos son núcleos de fibroblastos que están aquí, y es bastante más denso, por lo tanto aquí hay más fibra colágena, sobre todo de tipo 1. Esto corresponde al perineuro. ¿Se fijan? Y lo que rodea todo y hace que todo sea una sola estructura es un tejido conectivo que en algunas partes más denso por fuera y en otras partes más laxo por dentro se denomina epineuro. Epineuro. Entonces son las mismas cosas que nombramos en este espacio. Exactamente la misma configuración. Este otro corte lo mismo, aquí vemos, está un poquito más lejos, eso sí. Entonces estos serían, los núcleos que vemos acá son células de Schwann, porque acuérdense que aquí no hay neuronas, sino que están solamente los axones. En algunos casos se podrán ver, los que tienen vaina de mielina seguramente van a verse como un puntito con un halo blanco o vacío alrededor, ya, como eso, por ejemplo, ahí. Y resulta que aquí adentro va a estar entonces, rodeando cada una de las fibras nerviosas, van a estar los endoneuros, esto que está más denso, que rodea a esta parte, que rodea este otro, que rodea eso y eso, corresponde al perineuro, y como les dije, el tejido conectivo que hace que todo tenga coherencia y que sea un solo nervio, un solo cable telefónico, corresponde al epineuro. Lo que vemos acá es un vaso sanguíneo acompañando, esto es un paquete vasculonervioso, nervio y vaso sanguíneo, incluso aquí hay otros vasos sanguíneos que están por fuera de este nervio, este es el nervio. Si en vez de cortarlo transversal lo cortamos longitudinal, más o menos vamos a tener esta visión, donde todos los núcleos que veamos del fascículo de nervioso corresponde a células de Schwann. Aquí, por ejemplo, esos núcleos que vemos ahí son células de Schwann. Incluso se pueden alcanzar a ver el axón, por ejemplo, aquí el axón va ahí, en medio, el que está marcado con la letra A, ¿ya? Y lo que está alrededor sería la célula de Schwann. Ese espacio que no se ve correspondería a la vaina de mielina, y solamente nosotros vemos por fuera parte del citoplasma, ¿no es cierto?, de la célula de Schwann. Aquí justo el corte no coincidió con el núcleo, por lo tanto no se ve. Los núcleos que nosotros veamos en esto, obviamente van a ser los núcleos de las células de Schwann. Y como son células más o menos largas, nosotros vamos a ver muchas veces un núcleo medio ondulado, nunca una cosa tan recta. Y si ustedes miran al otro extremo del nervio, aquí incluso lo más interno debería ser perineuro y un poquito más afuera el epineuro. Lo mismo acá, aquí estos núcleos que se ven más marcados corresponderían a células de Schwann. ¿Por qué? Porque están dentro del nervio. Y estos que están más afuera probablemente sea fibroblastos, que están ahí, son un poquito más cortitos que las células de Schwann. Recuerden que aquí van axones, los cuerpos neuronales están en otro lado. Te fijan la relación, que incluso hay un vaso sanguíneo, es más o menos la misma historia. Otras células de soporte del sistema nervioso periférico son las denominadas células satélites. Las células satélites no producen mielina, son las responsables de proveer protección y nutrición a los cuerpos neuronales del sistema nervioso periférico. Recuerden que yo dije que habían algunas neuronas, que eran las neuronas sensitivas, que tenían sus cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico, que son estas, están acá, mostradas con esta flecha. Ahí está la neurona, ahí está el cuerpo neuronal. Está en una estructura que se denomina ganglio nervioso, que están en el sistema nervioso periférico. Todas las otras neuronas tienen sus cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Y ya lo dije también que estaban dentro de la materia gris. Después vamos a ver qué es lo que es la materia gris. Pero estas neuronas sensitivas tienen sus somas, sus cuerpos neuronales, dentro de estos ganglios periféricos. Entonces, alrededor de estos somas se van a disponer unas células chiquititas como si fuera un epitelio. Dije, a modo de epitelio, no significa que sean epiteliales, son células de soporte del sistema nervioso periférico. No son las células de Schwann, pero se disponen alrededor y tienen uniones intercelulares como para proteger a la neurona. Recuerden, la neurona siempre es la célula grandota,
con un ojo en el medio, que sería el núcleo, y células pequeñitas alrededor, disponiéndose como un epitelio cúbico, una cosa así. Pero, insisto, no es epitelio, son células de estirpe nervioso, ¿no es cierto? Células de soporte del sistema nervioso periférico. Acá se va a ver mejor, ¿ya? Aquí está la neurona, acuérdense, las neuronas siempre son grandotas. Si ustedes ven este corte, ustedes tienen que decir inmediatamente, es un ganglio periférico. ¿Por qué? Porque vemos células satélite alrededor de la neurona. Van a haber otras células que también pueden haber células de Schwann acá, porque también pueden haber axones, y también vamos a ver harto fibroblasto que le va a dar el tejido conectivo a estas neuronas, ¿ya? Para mantener toda la estructura. Este es un corte de un ganglio nervioso y todos los espacios grandotes van a corresponder a cuerpos neuronales. No siempre se va a ver bien el núcleo, ahí se ve bien el núcleo y ahí, pero lo que vemos también son una serie de celulitas alrededor que se disponen, insisto, como epitelio. Es más claro en este cuadro. Fíjense, ahí está una neurona, que hay otra, cuerpo neuronal. Y rodeando cada uno de los cuerpos neuronales tenéis que imaginarse que también hay dendrita y todo ese cuento. Lo que pasa es que como es un corte plano no se van a ver. Y obviamente van a estar protegiendo parte de las dendritas estas células satélites. Pero se fijan, hay células chiquititas que se rodean, que son las que están inmediatamente en contacto con la neurona. Pueden haber un poquito de tejido conectivo, incluso fíjense que aquí hay cableado. ¿Ya? Esto es como meterse en un computador, donde hay unas unidades de procesamiento y hay cables. Esto es lo mismo, aquí hay cables, aquí hay células de Schwann y aquí hay axones, ¿ya? En esta parte. Pero acá no, acá hay neuronas, aquí hay cuerpos neuronales. Y que están representando esto. Están representando esto. Exactamente eso. Acá tenemos otro. Fíjense, la mayoría de las neuronas se van a encontrar, de los cuerpos neuronales se van a encontrar hacia la periferia, una que otra por ahí en el medio, pero la mayor parte de lo que está aquí en el medio es la parte de los cables eléctricos, de los cables con células de Schwann y todo ese cuento. Aquí al lado justo hay un nervio, está cortado este ganglio nervioso y aquí está cortado un nervio. Y se va a ver acá, mira, incluso que hay una arteria, una arteriola, tejido conectivo alrededor. Estos son nervios, vasos sanguíneos cortados. Y aquí estamos los cuerpos neuronales con sus células satélite alrededor, fibroblastos alrededor, etc. Recuerden que siempre las neuronas las va a ser fácil reconocer porque son bastante grandes en relación a las otras células chiquititas. Células que rodean a la neurona en un ganglio periférico, células satélite. Esa es toda la gracia. ¿Qué es lo que hacen? Protegen a la neurona, le dan nutrición, ellas toman los nutrientes de la sangre y se lo pasan a la neurona. Y la neurona no se alimenta directamente de la sangre como todas las otras células. Las neuronas son protegidas, son aisladas. Y acá nervios, aquí hay células de Schwann y aquí hay cables eléctricos. Y por fuera tejido conectivo fibroso, se fijan, que rodeando, dándole forma de cápsula.